Bueno, contento de estar nuevamente hoy aquí en la casa del Señor, en esta nuestra casa donde Dios nos ha plantado para crecer, para avanzar y profundizar en Dios. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Ya Marina nos explicó, bueno, tenemos claro lo que hemos venido hablando este mes acerca del dinero, que es aprendiendo a relacionarnos con el dinero. Y ese tema no es porque el dinero sea más importante que Dios, ¿sí? Sino al contrario, es para entender cuál es el lugar que tiene el dinero y cuál es el lugar que tiene Dios en nuestra vida. Es para comprender la prioridad y el lugar que realmente le corresponde a Dios y al dinero en nuestras vidas. Porque pues en nuestras vidas en realidad fuimos diseñados o creados para relacionarnos. En esta vida todo se trata de relaciones, ¿sí? Incluyendo para oportunidades laborales, para ingresos a alguna universidad. Todo depende de las relaciones. Entre mejores relaciones tenga usted, le va a ir mejor en la vida. Y por eso usted y yo debemos desarrollar una relación con Dios, porque si tenemos una relación con Dios, nos va a ir bien siempre en todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, y recuerdo, hablando del tema acerca de las relaciones, recuerdo una historia que he contado varias veces, pero queda muy bien para lo que quiero compartir hoy. Y recuerdo en la época que estaba enamorado, bueno, todavía estoy enamorada de mi esposa. No, pero bueno, creo que no lo supe expresar mejor. Sí, mejor cambiamos porque ya después no tengo almuerzo, me toca cambiar. Pero recuerde esa época de enamoramiento. Recuerde que el amor no es una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Pero bueno, recuerde sus épocas de juventud hace mucho tiempo atrás, cuando en ese entonces no había WhatsApp, sino se escribían cartas y se hacían a mano, en letra Timoteo, con colorcitos y marcadores, y Sonia esta dice que sí allá, en esa época. Y entonces recuerdo la historia de un par de novios, y está el novio ahí perdidamente enamorado y comienza inspirado, no por el Espíritu de Dios, sino por su amor. Comienza a escribirle a su novia: amor, si el mundo fuese como el desierto del Sahara, yo gatearía por medio de esa arena caliente con tal de estar a tu lado. Mi amor, si el mundo fuese como el océano Atlántico, yo nadaría en medio de ese mar infestado de tiburones con tal de estar cerca de ti. Mi amor, si el mundo fuese como un cuento de hadas, yo lucharía contra el dragón más feroz y lo vencería con tal de rescatarte y estar a tu lado. Algunos estarán acordando, ¿no? Esa época, ¿eh? Y termina diciendo: mi amor, tengo muchas ganas de verte, nos vemos el jueves, pero si está lloviendo, mejor lo dejamos para otro día. Usted y yo fuimos diseñados para relacionarnos. Y muchas veces así expresamos nuestro amor a Dios. Señor, yo acabamos de tener el tiempo de la alabanza y le prometemos el cielo, la tierra, lo que hay, lo que no hay. Pero cuando llega el momento de la práctica, como dice un refrán, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y sobre todo en esta parte de las finanzas o del dinero, porque es una situación que de alguna manera nos afecta bastante o nos hemos dejado afectar bastante. De hecho, científicamente hablando, una de las cosas que más afecta a nuestra vida es un nervio que comienza desde esa parte de aquí, va descendiendo hasta que llega a esta parte de acá. Nuestro dinero es un elemento fundamental en nuestra vida. De hecho, Jesús, y el pastor Obed también lo dijo la semana pasada, pero Jesús habló sobre el dinero y sobre los bienes materiales en 16 de las 38 parábolas. 1 de cada 10 versículos de los evangelios habla acerca del dinero. La Biblia dedica 500 versículos a la fe, a la oración, pero más de 2000 versículos al dinero y a la administración de los bienes. Ahora, ¿por qué esto será así? Usted se preguntará, ¿por qué Dios habla más de dinero en la Biblia que de la oración o de la fe?
Y es muy sencillo, Mateo capítulo 6, versículo 21, un pasaje conocido donde Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Por eso es muy importante aplicar las verdades del Evangelio respecto al dinero, porque es algo que consideramos valioso o como un tesoro, para poderlo ubicar en el lugar correcto, para colocarlo en las prioridades correctas, para que esa herramienta o ese elemento que es neutro, no es ni bueno ni malo, nos ayude a acercarnos a Dios y a cumplir sus propósitos. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esa oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, porque sé que tienes una palabra de vida, una palabra de guía, de dirección para nosotros, y sobre todo en esta parte económica, entendiendo las luchas que tenemos como seres humanos respecto a esto. Hoy rendimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y todo lo que somos, y nos disponemos para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta mañana y estar dispuestos a obedecer de forma radical lo que tú nos hables el día de hoy, para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo creemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es ayunando para liberación financiera. Ayunando para liberación financiera. Y inmediatamente escuchamos el tema, lo que nosotros pensamos es que el ayuno es una herramienta con la cual Dios va a traer libertad a nuestra vida de forma sobrenatural, y eso en parte es cierto, pero no podemos descargar toda la responsabilidad en una herramienta espiritual para encontrar libertad mientras nosotros no estamos dispuestos a cambiar de hábitos. Tenemos que ser coherentes, ¿cierto?, con nuestra vida económica o con cualquier área de nuestra vida, y cuando nos alineamos en nuestra vida práctica a los principios y a los mandatos de Dios, entonces las herramientas espirituales suman a esto que estamos viviendo. O sea, de nada sirve que usted ore y ayune si está viviendo en desobediencia. Entonces no podemos quitar nosotros nuestra responsabilidad o lo que nos corresponde, porque es algo que nos gusta. Venga y ore por mi hermano para que Dios me bendiga, pero usted no está dispuesto a administrar, a ahorrar, a recortar sus gustos. Entonces queremos entregarle la responsabilidad a Dios cuando Dios en realidad desde el principio nos la entregó a nosotros. Y de hecho el ayuno no es una manera en la cual nosotros podemos torcerle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero, sino es todo lo contrario. El ayuno es una herramienta en la cual usted y yo morimos a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestro ego, a lo que nosotros anhelamos, para que entonces ahí sí se cumpla lo que Dios ha preparado y destinado para cada uno de nosotros. Y si usted aún no está convencido de eso, acompáñeme a Isaías capítulo 58, donde habla acerca del verdadero ayuno, para que no piense que son palabras mías, sino es lo que Dios dice en su palabra. Isaías capítulo 58, yo voy a leer del versículo 3 al versículo 10 y lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Usted puede seguir la lectura, pero lo quiero leer en esta versión que me gustó mucho. Isaías 58, del versículo 3 al 10. Y ahí le está hablando Dios o el profeta al pueblo. Y dice, ante ti hemos ayunado, dicen, ¿por qué no te impresionas? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Le está quejándose el pueblo ante Dios. Pero yo les digo la razón, le responde Dios. Es que mientras ayunan, se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Versículo 4. Además, el día de ayuno ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Si a eso que ustedes hacen le llaman ayuno, a mí no me agrada para nada. Para mí nada tiene que ver con el ayuno, que ustedes hagan penitencia y se mortifiquen y doblen la espalda como junco y se vistan de luto y se acuesten sobre cenizas y lloren y pataleen y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es ayuno. Y dice Dios, el ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados
y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces su luz brillará entre las tinieblas y su noche será como luminoso día. Amén. Este es el verdadero ayuno. Ahora, ayunar lógicamente requiere el privar de comer alimento. Pero ¿cuál es el propósito de este tiempo de ayunar? Porque como usted puede ver allí, el verdadero ayuno habla o muestra el fruto del Espíritu Santo o la obra de Cristo en una persona. Por eso usted y yo ayunamos para morir a nosotros, para menguar en nuestra carne, para que Cristo crezca y sea más tangible y visible en todo lo que nosotros hacemos. El verdadero ayuno nos tiene que llevar a mostrar a Cristo a través de nuestras acciones. Usted puede ayunar y todo lo que sea, pero si después del ayuno sale y comienza a gritar, a maldecir, a tratar mal, ese ayunito se perdió. Usted no ayunó, usted aguantó hambre. Porque el verdadero ayuno se trata de morir a nosotros para que Cristo se haga fuerte y real en nuestras vidas y lo podamos manifestar con acciones prácticas en nuestro día a día. Eso es lo que significa ayunar verdaderamente. Ahora, ya que estamos hablando del tema financiero, ayunar para tener libertad financiera o liberación financiera significa que usted y yo ayunamos para tener la disposición de morir a nuestros deseos y conocer la voluntad de Dios en el área financiera para poderla obedecer. Así que quiero hablar acerca de 3 principios o 3 propósitos que usted debería tener al momento de ayunar por su vida financiera, y quiero que me acompañe a leer Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 del versículo 12 al 17. Quiero hablar de 3 principios o 3 propósitos al momento de ayunar por su vida financiera para que tenga libertad. Lucas 9 del 12 al 17, ese es en la Reina Valera, es un pasaje conocido que habla acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Quiero pronunciarlo bien para no tener problemas. Lucas 9 del 12 al 17. Dice la palabra de Dios: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, más las mujeres, los niños, la suegra, el perro, el gato, bueno, toda la gente. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Algo interesante de este pasaje es que la multiplicación de los panes y de los peces no ocurrió en las manos de Jesús, ocurrió en las manos de los discípulos. Él tomó los 5 panes y los 2 peces, los bendijo y los entregó a los discípulos, pero se multiplicaron en las manos de los discípulos obedeciendo lo que Jesús les había instruido. Tal vez lo que tú tienes en tus manos piensas en este momento que es muy poco.
pero la multiplicación ocurrirá en tus manos si obedeces los principios de Dios para tu vida y tu vida financiera. ¿Cuántos lo creen? Así que debemos ayunar por estos tres propósitos. Número uno, ayunar para darle a Dios lo primero, para aquellos que están tomando nota. Ayunar para darle a Dios lo primero. Y sí que nos cuesta, o siempre habrá una lucha por el primer lugar en nuestro corazón. Y todos aquí tenemos claro que a Dios debemos darle lo primero porque Dios es primero y Dios es prioridad. Pero como nos cuesta, debemos aprovechar entonces la herramienta del ayuno para morir a nosotros y darle el lugar que a Dios le corresponde. Esto fue lo que hicieron los discípulos en esta historia. Cuando Él les dijo, denle ustedes de comer, y fueron por ahí y consiguieron los panes y los peces. ¿Y a dónde los llevaron? ¿A dónde los llevaron? A Jesús. No los llevaron al chef, los llevaron a Jesús. Lo que ellos recogieron o tuvieron, lo entregaron primero ¿a quién? A Jesús. Nuestro dinero o nuestra parte económica recibe la bendición de Dios cuando se lo damos a Él primero. Y estoy hablando del diezmo. Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Tome nota de la cita y luego lo lee con calma. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es cosa dedicada a Jehová? El diezmo, la 10ª parte de los frutos y del ganado. Lo que el pueblo tenía, el diezmo o la 10ª parte, le correspondía a Dios, era de Jehová, le corresponde a Dios. Pero déjeme decirle algo, usted puede dar el 10% de algo sin que eso sea diezmo. ¿Cómo así? Si el diezmo es dar el 10%. No, diezmo no es dar únicamente el 10%. Usted puede dar el 10% de algo sin que eso sea diezmo, porque dar el diezmo es darle a Dios primero lo primero. No solo el 10%, porque es que no se trata de una cantidad específica, se trata de la actitud del corazón. Así que diezmar es darle a Dios lo primero. No se trata de cumplir una ley religiosa, sino una actitud del corazón. Así que mi querido hermano, cuando le llegue su sueldo, su dinero, lo que usted ha ganado con el fruto de su esfuerzo y de su trabajo, no comience esto para la deuda, esto para el banco, esto para los recibos, esto para el arriendo, esto para el mercado, para la carnecita del fin de semana. Y si me quedó, me alcanzó para dar el diezmo, entonces voy a dar el diezmo. Y usted dio el 10%, pero eso no es diezmo, porque es lo primero. En cambio, si usted recibe su sueldo, su dinero o el fruto de su trabajo, dice, esto es para Dios, y aparta lo que le pertenece a Dios. Y ahí usted separó su 10%, pero le está dando a Dios lo primero, está poniendo a Dios en primer lugar con la actitud de su corazón. El banco, sin que se pongan incómodos algunos, el banco no tiene la capacidad de bendecir su vida. Las personas a las que ustedes le deben dinero no tienen la capacidad de bendecir su vida o de multiplicar sus finanzas. Así que no le dé la primera parte al banco, no le dé la primera parte al arriendo, no le dé la primera parte de los servicios. Dele la primera parte a Dios, porque Él sí tiene la capacidad de bendecir sus finanzas. Hay que darle a Dios lo primero. Y le damos a Dios lo primero y Él bendice lo que nos queda. Así que yo prefiero un 90% bendecido que un 100% maldito. Suena feo, ¿no? Pero porque es un principio bíblico. La primera parte de todo o de algo tiene la capacidad de maldecir o de bendecir. Los primeros humanos tomaron una mala decisión y a raíz de su mala decisión el resto de la humanidad cayó en maldición. Pero luego Dios entregó lo primero, su primogénito. Y ese primogénito cambió la maldición en bendición.
y transformó nuestro destino, porque siempre la primera parte de algo tiene la capacidad de maldecir o de bendecir. Es un principio bíblico, así que con su dinero agarre y tome lo primero para Dios. Y entonces serás bendecido por causa de esa primera parte que le estás entregando el problema, que le estás entregando a Dios, perdón. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, Deuteronomio 14, 23, porque esto suena lindo, pero como decimos en la práctica, nos cuesta. Así que Dios, que sabe nuestras luchas, dice en Deuteronomio 14, 23, traerás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios estableció el diezmo para que usted y yo aprendamos a temer a Dios, y ese temor no es de miedo, sino es de respeto, de honra. Así que si a usted le cuesta honrar a Dios en otros aspectos de su vida, comience dando el diezmo, porque esa parte económica nos duele. Una persona que es infiel a Dios con su dinero lo será en cualquier otra área de su vida. Por eso dice ahí, den el diezmo de todo para que aprendan a temer a Dios. Así que si alguien dice que Dios es lo primero en su vida, lo que deberíamos preguntarle es, muéstrame usted cómo gasta su dinero. Si usted realmente dice que Dios es lo primero, eso se debe notar en la forma en la cual usted invierte, gasta o administra su dinero. Porque al mirar eso vamos a poder ver qué es lo primero en su corazón. De hecho, el número 10 en la Biblia tiene un significado especial. El número 10 en la Biblia representa la prueba del corazón. Por eso el diezmo hace referencia al 10, pero déjeme ponerle otros ejemplos. Cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, ¿cuántos mandamientos dio? 10, probando el corazón. ¿Cuántas fueron las plagas de Dios para Egipto? Fueron 10 plagas. Si usted revisa la historia de José, va a encontrar que él pasó por 10 pruebas. Porque Dios está, de alguna manera, simbolizando que el número 10 representa la prueba de nuestro corazón. Así que Dios estableció el diezmo de alguna manera para probarnos a nosotros. Y nos pone a prueba cuando recibimos el dinero. Y nuestro corazón está siendo probado. Pero fíjese, cuando usted y yo le damos el diezmo a Dios, también como lo dice Malaquías 3:10, es la única cosa en la Biblia y Dios no dice que lo pongamos a prueba a Él. Él nos prueba a nosotros, pero cuando nosotros damos el diezmo, ahora lo ponemos a prueba a Él. Y usted y yo tal vez conocemos, bueno, en su totalidad no lo conocemos, pero sabemos que Dios no nos va a quedar mal. Pero Él prueba nuestro corazón al momento de pedirnos lo primero. Ahora, quiero decir algo más del diezmo, y es que el diezmo no implica dar. El diezmo no es dar, el diezmo es devolver. Yo tengo una moto, y usted viene y necesita hacer una vuelta de una diligencia y me pide prestada la moto mía. Yo, como soy buena papa, se la presto. Digo, vaya, haga sus vueltas. Regresa usted a hacer sus diligencias, a entregarme la moto, pero usted llega y me dice, qué bacano es usted conmigo. He decidido regalarle esta moto a usted como muestra de mi generosidad, así que le doy esta moto, se la regalo. ¿Él me está regalando o me está dando algo a mí? ¿Por qué? Porque es mía. Él me está devolviendo algo que yo le di. Hay muchas personas que se sienten generosas cuando vienen y entregan su diezmo. Ahora Dios me tiene que cumplir a mí porque le estoy dando. Déjeme decirle que realmente usted está equivocado en el concepto. Usted no está dando, usted está devolviendo, porque el diezmo no es suyo.
De hecho, nada de lo que tenemos es nuestro, pero Dios decidió que el 90 sí era para nosotros o para nuestra administración, pero el 10, como lo leímos en Levítico, le pertenece o dedicado es a Jehová o a Dios. Así que dar el diezmo no es dar, es devolver algo que no nos pertenece. Por eso en Malaquías le dice al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Pues sí, ustedes me han robado, porque están agarrando algo que no es de ustedes. Yo les dejé el 90, pero el 10 es para mí. Así que cuando damos el diezmo o poner a Dios en primer lugar es devolverle lo que le corresponde, y por eso hay que ayunar, porque nos cuesta darle a Dios lo que le corresponde. Así que si usted realmente se quiere sentir generoso o quiere dar, para eso están las ofrendas. Y usted le devuelve a Dios lo que le corresponde con el diezmo, pero ahora sí, de su generosidad usted le da a Dios de acuerdo a como Dios lo ha bendecido con sus ofrendas. Eso sí es un regalo. Como hay muchos hombres que se sienten súper generosos cuando pagan el arriendo en su casa. No, eso le corresponde a usted, mijo. Eso no es ser generoso. Es que hay esposos que sacan en cara eso a sus esposas o a sus hijos: es que yo le estoy dando el estudio, es que yo le estoy dando la comida. Hombre, esa es su responsabilidad. Y cuando usted y yo cumplimos con nuestra responsabilidad, no estamos siendo generosos. ¿Recuerda la parábola de los talentos? A uno le dio 5 y ese que le dieron 5 devolvió los 5 que le dieron, pero luego trajo 5 más. ¿Y qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo le dijo al segundo: entregó 2 y luego dio 2 más, que multiplicó. Pero ¿qué pasó con el que le dieron uno solo? Y solo devolvió lo que le dieron. Al menos lo devolvió, pero ¿cómo lo llamó Dios? Siervo malo y negligente. Porque cuando hacemos lo que nos corresponde, eso no tiene premio alguno. Bueno, estamos siendo generosos cuando cumplimos con nuestra responsabilidad. Y lo mismo pasa entonces con esta área económica. Si realmente queremos darle a Dios para que se cumpla la ley de la siembra y de la cosecha, dad y se os dará, no solamente es el diezmo. La generosidad suya se mide en sus ofrendas, porque el diezmo es devolver, no es dar. Número 2, debemos ayunar para poner en orden nuestra vida financiera. Poner en orden. Y de esto también ya he hablado en algunas oportunidades, porque usted mira la historia que cuando le traen o le llevaron a Jesús los panes y los peces, luego Jesús les dijo: organice la multitud en grupos de 50. Y cogieron la multitud y los discípulos la organizaron, porque no puede haber multiplicación si primero no hay orden, si no hay organización. Dios no bendice y multiplica el desorden. Entonces, Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, y es un principio: todo desorden genera vacío. Desorden económico genera vacío en sus bolsillos, en su presupuesto. Así que hay que organizar, y esto ya he hablado, pero quiero ir un poquito más allá con este principio. Y es que mantener el orden, usted se puede organizar una vez. Usted puede tener su casa vuelta a nada y usted un día se levanta y dice: hoy voy a organizar. Y se echó todo el día organizando su casa. Limpió las paredes, recogió los cucos, las chancletas, lo que había por ahí. Puso su casa al final de la noche 1A. Pero si usted no tiene una vida disciplinada, al día siguiente ya habrá desorden. Entonces aquí el asunto no solamente es traer orden una vez, sino tener un hábito y una disciplina de orden. Y mantener el orden implica una vida de autodisciplina, de autogobierno, de arduo trabajo, para evitar caer nuevamente en la esclavitud. Porque el orden y la verdadera libertad exige mucho más trabajo que vivir en esclavitud. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, la forma en la que ellos se alimentaban era que Dios enviaba el maná. Tenían que salir y recoger el maná y comían. Pero ahora piense en el pueblo de Israel en Canaán, en la tierra maravillosa que fluye leche y miel. ¿Qué es más fácil, recoger el maná o cultivar la tierra para cosechar?
¿Qué es más fácil, recoger maná o salir y ordeñar la vaca para tener leche? Porque la dependencia o la esclavitud siempre será más fácil que vivir en libertad. Porque el vivir en libertad implica responsabilidad propia, autogobierno, dominio propio. ¿Cuántos quieren libertad financiera? Es más fácil ser empleado y recibir un sueldo o una quincena fija que ser su propio jefe. ¿Por qué es más fácil tener que despertarse y levantarse cuando usted tiene que cumplir un horario en la oficina porque si llega tarde le pasan un memorando y si completa 3 lo sacan? Que cuando es su propio jefe y no tiene nadie encima azotando lo que se levante y que vaya a trabajar. Por eso a muchos no les va bien emprendiendo, porque no tienen la disciplina, el autogobierno, el dominio propio. Porque la libertad siempre exige más trabajo que el vivir en esclavitud. Por eso muchos andan en esclavitud. Porque es más fácil ser esclavo que ser libre. Porque a los esclavos se les dice qué es lo que tienen que hacer y tienen una lista de los quehaceres del principio del día al final de la noche. En cambio, cuando usted no es esclavo, tiene un mar de posibilidades para elegir y decidir qué hacer. ¿No les ha pasado que ustedes entran a Netflix o a Amazon? Voy a ver una película y hay tantas películas que uno no sabe, pasa media hora, 40 minutos y ¿cuál escojo? Porque en la libertad hay muchas posibilidades para elegir. Y ahí nos quedamos atascados muchas veces. Y eso implica traer orden a nuestra vida, el mantener el orden de Dios. Dios nos libertó en la cruz del Calvario, pero necesitamos establecer una cultura de hábito, de disciplina y de orden para permanecer en libertad. Ahí, como diría la pastora, yo sé que esto no arranca muchos amenes, pero es la realidad. Todos queremos libertad financiera, pero nos cuesta el orden y la disciplina. Por eso necesitamos ayunar y morir a nuestra carne, para que a través de ese ayuno podamos establecer orden en nosotros. Usted sabe que es desordenado en sus finanzas. Usted sabe que es desordenado en sus hábitos, en su forma de alimentarse, en su forma a la hora de levantarse o a la hora de acostarse, si ve mucho tiempo televisión o celular hasta la madrugada y luego al otro día le cuesta madrugar. Ustedes saben que tienen que organizarse y traer orden, pero recuerde que no es una sola vez, es una cuestión de hábito, de disciplina, exactamente. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a organizarnos. Y número 3, necesitamos ayunar para invertir en lo que Dios quiere. Ayunar para invertir en lo que Dios quiere. En otras palabras, para no usar el dinero como a mí se me da la regalada voluntad. ¿A qué pensó que iba a decir? Sino para hacer con el dinero lo que Dios quiere. Mire, Jesús oró, bendijo los alimentos, se los entregó a los discípulos y les dio la orden de que los repartieran. La orden era que repartieran esos 5 panes y 2 peces. Ahora, si los discípulos no hubieran repartido primero, sino que se los hubieran comido ellos, no habría multiplicación. Ojo lo que estoy diciendo. Jesús los tomó, los bendijo, pero le dijo a los discípulos, repártanlos. ¿Será que ellos no tenían hambre? Como todos los demás. Pero no era para ellos primero, tenían que entregarlo o repartirlo. Y cuando ellos comenzaron a repartirlo, ocurrió la multiplicación. Y a veces le entregamos a Dios las cosas para que Dios las bendiga y damos nuestro diezmo, pero con el 90 que nos queda, Dios quiere que hagamos algunas cosas. Pero nosotros agarramos el 90 y nos lo comemos. Y no vemos el milagro de la multiplicación, porque usamos el dinero a nuestro modo y a nuestra conveniencia. Así que cuando damos el diezmo, el resto de nuestro dinero queda bendecido, pero solo se multiplica cuando lo usamos para aquello que Dios lo bendijo.
¿Cuál es el propósito entonces de la bendición? ¿Cuál es el propósito para usted anhelar y desear ser bendecido? El propósito de ser bendecido es hacer la voluntad de Dios. Como diría un profeta muy conocido de las películas de Marvel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, esa es una frase de la película de Spider-Man. Pero la bendición, o lo que quiero decir, es que la bendición o aquel que quiere ser bendecido, tiene que tener claro que eso lleva consigo una responsabilidad o un compromiso. Porque Dios no bendice por bendecir. Si Dios lo quiere bendecir a usted, usted debe estar dispuesto para asumir la responsabilidad que Dios le va a entregar. Si usted quiere casarse, querido joven soltero, debe estar dispuesto a asumir el compromiso y la responsabilidad que conlleva tener una mujer o una esposa. Querida mujer soltera, no voy a mirar no voy a mirar para allá. No voy a mirar para allá. Si usted quiere casarse, querida mujer, debe estar dispuesta a asumir el compromiso y la responsabilidad de tener un esposo, un hombre y su cabeza. Bueno, pongo ese ejemplo, pero eso aplica para cualquier cosa en la vida. Si usted quiere tener un carro, debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad de administrar y cuidar ese carro, esa moto, ese celular, ese computador. Si queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a asumir el compromiso y la responsabilidad. Y entonces queremos que Dios nos dé casa, pero después no queremos pagar el impuesto predial. Y nos quejamos que tengo que pagar impuestos. Bueno, ¿tiene casa? ¿No quería casa? Eso conlleva una responsabilidad. Hacerle mantenimiento. Ahí pueden contratar a todos los que trabajan en... Sí, porque no quiero... Pero la bendición lleva consigo una responsabilidad. Génesis capítulo 1, versículo 22. Está hablando Dios en la creación. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicad, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Los está bendiciendo, pero conlleva un compromiso y una responsabilidad. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo al ser humano, pero lo bendijo para que cumpliera unas responsabilidades. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 12 con Abraham, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Pero dice: y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no bendijo a Abraham porque sí, o para que él tuviera una vida tranquila y feliz. Dios bendijo a Abraham para que fuese bendición. Así que queremos que Dios nos bendiga, pero después nosotros no queremos ayudar ni bendecir a otros. Entonces hay que anhelar la bendición de Dios, pero con el deseo de estar dispuestos entonces a hacer lo que Dios manda con su dinero. Créame que Dios no va a depositar en sus manos algo que usted no está listo para administrar. Porque eso que es una bendición se termina convirtiendo en una maldición o en un problema para usted. Por eso hasta que Dios no ve la actitud, la intención correcta del corazón, no habrá bendición ni multiplicación. En cambio, que aquellos que sí están dispuestos a honrar y obedecer a Dios en ese aspecto, entonces tienen la oportunidad y la posibilidad de ser bendecidos, y ellos van a bendecir a otras personas. Necesitamos ayunar y estar dispuestos a decirle: Señor, este sueldo, tal vez yo lo he trabajado, yo me he esforzado, yo he madrugado, pero esto no es mío.
Esto te corresponde y te pertenece a ti. ¿Qué quieres que haga con esto? Porque recuerde que al momento de repartir y de dar, entonces ocurre la multiplicación. Quiero cerrar con lo que empecé, Mateo capítulo 6, versículo 21, donde dice, viene hablando de que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo, y termina el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En lo que usted y yo invertimos nuestro dinero, que evidentemente es un tesoro para nosotros como seres humanos, ahí se inclina nuestro corazón. Hay personas que dicen, me cuesta amar a Dios, me cuesta honrar a Dios, me cuesta asistir a la iglesia, congregarme, plantarme, estar allí firme. Pero son personas que no dan de su dinero o que le corresponde a Dios, no son capaces de darle a Dios. Yo he puesto este ejemplo también varias veces. Si usted tiene un dinero por ahí guardado y quiere invertir en algún momento, ¿en qué voy a invertir? Entonces decide, por ejemplo, invertir en las acciones de Ecopetrol o de alguna otra empresa. Y antes de invertir ese dinero, a usted no le importaba para nada Ecopetrol. Pero en el momento en que usted agarró su dinero y invirtió en Ecopetrol, en acciones, de repente, de la nada, le surge un amor y un interés por Ecopetrol que antes no tenía. Ahora está muy pendiente de las acciones, si suben, si bajan, a cómo está el dólar, si subió, si bajó. Cosas que a usted antes no le importaban ni le interesaban. Pero ahora sí le interesan, ¿por qué? Porque usted cogió su dinero y lo puso ahí. En otras palabras, si usted quiere que le comience a importar Dios y esta casa ministerial donde Dios lo ha puesto, necesita comenzar a invertir. Se dará cuenta que usted de repente comenzará a amar este lugar, comenzará a amar a Dios, porque donde usted deposita su tesoro, ahí estará también su corazón. Y ahora voy más allá, porque ya sabemos que no solamente es el dinero, Dios está detrás de nuestro corazón, no es un asunto de plata, es un asunto del corazón. Porque estoy seguro que más allá de su dinero usted tendrá otro tipo de tesoros, como su tiempo, alguna persona, X, Y. Deposite eso en las manos del Señor, para que entonces su corazón sea arrastrado o atraído a la presencia de Dios. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa para traer libertad, pero debemos hacerla con la actitud y con el conocimiento correcto, entendiendo que no es para hacer lo que yo quiero, sino para estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere conmigo. Ayunamos para darle a Dios lo primero. Ayunamos para poner en orden nuestra vida financiera. Y número 3, ayunamos para hacer lo que Dios quiere con el dinero que nos entrega. Póngase de pie, por favor.